Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigral que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas que hoy día les va a hablar acerca de cómo Donald Trump y el Plan Colombia, o el plan del narcotráfico, la guerra al narcotráfico, van a influir en las próximas elecciones de Ecuador, en su voto y en la situación social y política que estamos viviendo tras la pandemia y la crisis. Esto es una explicación y un análisis que lo trataremos de hacer en 10 minutos y que les va a decir a ustedes que Donald Trump, por supuesto, se encuentra enfermo. ¿Y qué representa Donald Trump? El presidente más poderoso del mundo y el dueño de los países del patio trasero, entre esos Ecuador. En este momento, él nos ha gobernado a través de su embajada, el ejército ecuatoriano, la policía ecuatoriana y el gobierno de Lenín Moreno. ¿Cómo nos ha logrado gobernar? Incluyéndonos dentro de lo que se llama el Plan Colombia. El Plan Colombia es un plan que se divide en un Plan Colombia específicamente creado por George Bush y un plan al que le cambian el nombre que se llama la lucha contra el narcotráfico y la guerrilla. Así es como Donald Trump nos llega a manejar a nosotros y en este momento tenemos elecciones, lo mismo que en Estados Unidos, y si Donald Trump logra ganar esas elecciones, sabemos que no nos libraremos de Donald Trump durante otros 4 años y que si logra ganar Joe Biden, entraremos en una situación de expectativa porque no sabemos si el Departamento de Estado y el Pentágono van a cambiar nuestro papel se llama yunque y martillo. Nosotros somos el yunque y Colombia es el martillo con el cual se quiere acabar con las FARC. Una vez entendido ya la influencia de Donald Trump en nuestras decisiones y en nuestras próximas elecciones, para señalar que Donald Trump está respaldando claramente en primer lugar, a Guillermo Lasso, luego a todos los aliados de Lenín Moreno, que fueron Guillermo Lasso, Jaime Nebot, Partido Izquierda Democrática, partidos socialista, inclusive el partido del MPD, el partido del Pachacútec. Todos ellos se unieron contra Rafael Correa y todos ellos se unieron a la embajada norteamericana y aceptaron que en el Ecuador, Estados Unidos, yéndose contra la Constitución del Ecuador, pusiera 2 bases militares. Entonces, ellos son los aliados en este momento de la embajada norteamericana. Estamos hablando de Yacu Pérez, de Guillermo Lasso, que son los aliados de la embajada de Donald Trump. Son las piezas de Donald Trump para esta campaña electoral, fuera de otros más, inclusive alguno que salga por ahí. Pero estamos nosotros al frente de las FARC, al frente de Colombia, y en Colombia se da una crisis más grave que la de Ecuador, porque a pesar de que nosotros tenemos una grave crisis por ser un país dolarizado, nuestra crisis es fundamentalmente económica y sanitaria, porque como hemos visto, ¿no? Nosotros somos un país ya con un gran problema de salud. Ese gran problema de salud lo mostramos al mundo. ¿Cómo lo mostramos al mundo? Porque elegimos a un discapacitado. Y el momento que tú tienes que el presidente de tu país es un discapacitado, estás diciéndole al mundo entero que tienes el gran problema de que en tu país los discapacitados pueden ser poder político, son mayoría, son influyentes o son una minoría influyente. Y es verdad, recordemos que en el Ecuador el 10% de la población es discapacitada. Con eso ya tenemos claro, eso no pasa en ninguna otra parte del mundo. Imagínense ustedes que Estados Unidos tuviera de los 320 millones, 32 millones de discapacitados. Nosotros tenemos 1.400.000. Entonces ya sabemos cuál es nuestro problema. Nuestro problema sí es un problema de salud, es un problema de discapacidad, es un problema que tenemos encima y que es una tara que viene desde la época de la colonia, donde comenzamos con el problema de los chunchitos que se llamaban los hipotiroideos. El cretinismo endémico, desde ahí comenzó nuestro gran problema de salud.
Luego tuvimos las enfermedades, por supuesto, transmisibles de la malaria, la fiebre amarilla, la gripe española, el dengue. Y así hemos estado asfixiados en el aspecto sanitario. En Colombia la situación no es tan dramáticamente difícil en el aspecto sanitario como en Ecuador, sino que además en Colombia no ha habido, por ejemplo, el gran problema nutricional que tenemos aquí en los Andes ecuatorianos y en la Amazonía. Y ellos más bien, el problema no ha sido ese, el problema ha sido sobre todo el problema de la tierra. Y el gran problema es que tienen una guerra civil que empezó, y realmente la guerra civil en Colombia empezó en el rato que Estados Unidos le quitó Panamá. Estamos hablando de 1904. En ese momento empezó la que se llamaba la Guerra de los 1000 días, y desde ese momento hasta la fecha, Colombia ha vivido en una guerra civil permanente. Sino que en un momento, en el primer momento era una guerra entre liberales y conservadores. Luego, desde los años 60 en general, la guerra ha sido entre liberales y conservadores contra los comunistas. Y luego, en el momento actual, es una guerra entre liberales, conservadores, comunistas y los que se llaman paramilitares, o sea, se salió del control, se creó un ejército de mercenarios, ese ejército de mercenarios ahora se convirtió en poder político, en poder militar, se convirtió en gobierno. ¿Y cómo llegó a ser gobierno? Lo que llegó a ser gobierno a través de Uribe. Entonces ahora el problema de Colombia es que no solamente se enfrentan liberales, conservadores y comunistas, sino que se enfrentan liberales, conservadores, comunistas y paramilitares que son gobernados y manejados por Uribe. ¿Cómo se resuelve el problema de Colombia? Posiblemente con la muerte de Uribe, pues, pero sabemos que eso no va a pasar. Pero además puede suceder lo que pasó con la muerte de los grandes líderes de Colombia. Cuando se dio el Bogotazo, pues murió entonces el candidato a la presidencia y lo que produjo fue una guerra encarnizada. Pues seguramente en Colombia, si muere Uribe, se producirá otra guerra encarnizada, porque los uribistas dirán, bueno, el único camino para nosotros estar aquí, mantenernos, es matar. Y ese es el gran problema que se vive en Colombia. Pero el gran problema de Colombia es que esta guerra, las FARC, están fundamentalmente localizadas en la frontera entre Ecuador y Colombia, y eso nos afecta. ¿Por qué? Porque las FARC se han convertido al mismo tiempo en las protectoras, no las productoras, en las protectoras de los campesinos que siembran cocaína y los narcotraficantes que fabrican cocaína. Ellos cobran un impuesto y de ese impuesto es que mantienen sus fuerzas irregulares, sus fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, las FARC. Y estas FARC inclusive llegaron a tener un líder que era el Guacho, Walter Arizala, ecuatoriano, lo cual de todas maneras nos conmueve, ¿no? Ser un líder de las FARC no es cualquier cosa. Bien, ¿qué pasa con las FARC? Las FARC firmaron un acuerdo de paz. Este acuerdo de paz les daba una garantía de que no iban a ser asesinados ni perseguidos políticos. Y indudablemente llegó Duque, ese acuerdo se fue al caño, lo mismo que se fue al caño y volvió al poder Uribe a través de Duque, que es su títere, y Uribe siempre estuvo opuesto al acuerdo de paz, y hoy, gracias a esta terrible oposición de Uribe, pues Colombia ha vuelto a la guerra y las FARC se están rearmando justamente frente a la frontera de Ecuador. ¿Y qué pasa? Ecuador, que ahora es, junto con Brasil, el principal sitio de tránsito de la droga hacia el Pacífico, mientras que Brasil es el principal sitio de droga hacia el Atlántico, entonces Ecuador ha pasado a ser algo fundamental para las FARC y para el narcotráfico. Y al mismo tiempo ha pasado a ser algo fundamental para Duque, para Uribe y para Donald Trump, que está en la lucha contra el narcotráfico. Bien, ¿esto influye en las elecciones de Ecuador? Claro que influye en las elecciones de Ecuador.
al no dudarlo, la crisis económica significa que el Consejo Nacional Electoral no tiene dinero para financiar la campaña. Dice que les va a dar solo 3 millones. Con 3 millones usted no hace nada en Ecuador. Peor una campaña política. ¿Qué va a hacer entonces con 3 millones de dólares? Nada. Divídalo eso para 22 provincias. ¿Cuánto le queda? Tiene que, aquí el voto se compra. En Ecuador el voto se compra. ¿Y cómo se compra? Se compra mediante publicidad, mediante regalitos, mediante gorritas, mediante marchas, mediante sándwiches, mediante la cola. Todas esas cositas significa compra de voto. Y por último hay gente que lo compra parado en las urnas, a la entrada. Ahí están diciéndole, a ver, tome estos 20 dólares, anda a votar y tráeme la foto de que tú votaste por el fulanito de tal. Me pones ahí tu mano, tu anillo, me pones ahí. Y entonces estas cosas, o me pones inclusive la cédula, tomas la foto votando ahí y pones la cédula, tomas la foto y me traes acá y te doy los 20 dólares. Así se ganan las elecciones ahora en Ecuador. Así se ganaron las últimas elecciones para alcalde de Muisne, para las juntas parroquiales, para los municipios, para las prefecturas. Así se ganaron en Ecuador. Entonces, tenemos que... Hay dinero del narcotráfico, que son los únicos que tienen dinero en este momento. Tanto dinero que si no fuera por ellos, los pescadores no fueran a pescar en este país. ¿Cómo es eso? Sí, existen unos tipos que se llaman los gota a gota. Van donde el pescador le dice, a ver, ¿cuánto necesitas? Pues ñaño, necesito para la combustible, necesito para la carnada, necesito para reparar la red y alguna cosita más para la comida, por la papa. Bueno, toma, ¿cuándo me pagas? Yo te voy a cobrar cada día, ¿viste? Te voy a cobrar ¿cuánto? ¿Cuánto me quieres pagar cada día? Bueno, ¿cuánto quieres que te pague? Y ahí se ponen de acuerdo. Y estos se llaman gota a gota. Vienen de Colombia, están ahí, lavan el dinero. Son los grandes prestamistas de los pescadores en este país. Lo mismo son los grandes prestamistas de la gente que tiene hoteles y restaurantes en Atacama. ¿Cuánto necesita? Necesito comprarme 20 pollos para la temporada. Bueno, tome la plata. Me lo paga 20 semanas por semana. Ya, perfecto, no hay problema. No necesitas papeles, no necesitas el trámite bancario, no te ven nada, te vienen a buscar en la casa y te vienen a cobrar en la casa, punto final. Esto es ya la influencia de las FARC y del dinero del narcotráfico en las elecciones de Ecuador. Y esta es la influencia de Donald Trump en las elecciones de Ecuador. Muchas gracias.